Buenas tardes a todas y todos. Albacete no es solo un territorio en el mapa. Albacete es paisaje. Albacete es memoria, es trabajo y es tradición. Es una manera particular de relacionarnos con la tierra, con el tiempo y también con la comunidad. Y precisamente mirar a lo nuestro, comprenderlo y ponerlo en valor es uno de los grandes objetivos de Aluex. Antes de comenzar, queremos agradecer a todas las entidades que hacen posibles este ciclo de conferencias y muy especialmente a la Fundación Global Caja, que apoya este bonito proyecto con todo su cariño. Gracias también a la Tribuna de Albacete por darnos continua difusión y apoyarnos para ampliar los horizontes de la cultura en nuestra ciudad y también en nuestra provincia. Y, cómo no, a la Diputación de Albacete por cedernos su casa. Gracias también a las compañeras que hacen posible que este ciclo de conferencias sea accesible para todos con ese lenguaje de signos. Hoy contamos con la presencia de Miguel Lucas Picazo, historiador y antropólogo, una persona que ha dedicado buena parte de su vida académica y profesional a estudiar, a interpretar y a divulgar el patrimonio cultural de nuestra tierra. Ha pertenecido al cuerpo de catedráticos de enseñanza secundaria, ejerciendo casi durante 40 años como profesor de Geografía, Historia y Ciencias Sociales. Ha sido también profesor asociado en la Universidad de Castilla-La Mancha, impartiendo docencia en Humanidades, en Medicina y Antropología del Parentesco y también en Patrimonio Histórico y Artístico en la UNED. Pertenece al Instituto de Estudios Albacetenses, donde dirigió el Departamento de Etnografía y es miembro de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de Castilla-La Mancha. En los últimos años ha centrado su labor en la museografía y la divulgación del patrimonio cultural. La conferencia que hoy nos presenta lleva por título Cosmología Rural, el caso de Albacete. En ella abordará el concepto de la cosmología aplicado al mundo rural, esa forma de entender el universo campesino como un sistema de relaciones entre naturaleza y cultura, entre lo cultivado y lo silvestre, lo doméstico y lo salvaje. A través del caso de Albacete veremos cómo ese sistema productivo tradicional, que es estructurado, jerárquico y profundamente ritual, comenzó a transformarse a partir de los años 60 con los cambios agrarios y sociales, dando paso a una economía más terciarizada y a una nueva visión del mundo rural donde conviven tradición y también modernidad. Es, en definitiva, una invitación a comprender mejor quiénes somos a través de nuestra relación histórica con la tierra, porque entender nuestro paisaje cultural es también entender nuestra identidad. Escuchemos a Miguel Lucas Picazo. Les decía que, ahora sí. Les decía que tenía la costumbre de dar clases siempre de pie y se me hace raro estar sentado y hablar. Entonces voy a preferir estar de pie si no les importa. Comentaba, y lo primero de todo pues es dar las gracias tanto a Luis, que ya llevo con ellos dando talleres y cursos y le agradezco que siempre cuenten conmigo, pero sobre todo a los que siempre vienen a Luis en estos lunes tan ventosos como es febrero, y también a un grupo de amigos que veo que han hecho eco de esa llamada que suelo hacer por las redes, y veo que pues el salón, como decía, en un lunes de carnaval también que es, pues hayan molestado en venir aquí. Y bueno, voy a hablar de un término que en principio pues merece alguna aclaración, esto de cosmología. Esta mañana me preguntaba que si era algo que tenía que ver con Iker Jiménez, ¿no? Entonces digo, nada que ver con Iker Jiménez. La familia de los términos semánticos, hay toda una familia que tienen que ver con la cosmografía, cosmología, cosmogonía, es decir, hay toda una serie de términos que están muy relacionados con una manera de entender el universo, es decir, cómo el hombre en determinado momento, en determinadas épocas, ha tenido una visión del universo
y cómo se ha relacionado con ese universo, unas relaciones que tienen mucho que ver con la naturaleza y con la cultura. De todo eso vamos a hablar, pero sobre todo me voy a referir a la provincia de Albacete y a unas zonas pues, que están, yo creo que las más castigadas y que son las zonas serranas de Albacete, que es donde podemos encontrar aún rasgos de esa cosmología. Decía, y lo he tomado de mi amigo Jordán, que también es profesor y está en el Instituto de Estudios Albacetenses y ha estudiado muchísimo toda la zona serrana. Él decía que cuando se ponía a investigar, y esto es muy común en la sierra, decía, allá arriba ya no quedan cristianos. Es decir, que en los años 60, cuando se va a producir la crisis de la agricultura, toda esa gente que vivía de una rambla de agua, que vivía de un hilo de agua, que había hecho una casa, un cortijo, que había hecho unas determinadas plantaciones, que se cultivaba de la huerta de arroz, toda esa gente en los años 60 y sobre todo ya en el 70, empezaron a abandonar los cortijos y decían que ya no había gente, ya no había cristianos en los cortijos. Y les decía que hay una familia semántica, como son cosmología, cosmovisión, que en historia y en antropología la hemos utilizado bastante, o sea, no es extraña, no es de Iker Jiménez, es un término que viene pues, de la historia. La cosmografía de Ptolomeo pues, es algo que en geografía siempre se ha estudiado. La historia de las mentalidades, la cosmovisión, se decía, es decir, hay una serie de términos que tanto en historia como en geografía se han venido utilizando, pero no ha sido hasta que más recientemente a la antropología y sobre todo con el desarrollo y con la crisis de la ecología, con la globalización, cuando los antropólogos en algunos lugares de África y en algunos lugares de Sudamérica se han puesto a estudiar esas relaciones entre la naturaleza y la cultura y han puesto en valor todas esas cosmogonías, cosmografías, cosmovisión que estos pueblos tenían con la naturaleza. Normalmente, hasta el siglo XVIII, lo que ha predominado en las sociedades que eran totémicas o que eran animistas es que no se distinguía para nada lo que es cosmografía, lo que es naturaleza y sociedad. Estaba ambos unidos, es decir, que cuando cultivaban la lluvia, formaba parte, el hacedor de lluvia formaba parte de esa naturaleza. Es decir, lo que era sociedad y lo que era naturaleza estaba íntimamente unida. La tierra, una piedra, un canto, una roca, todo tenía que ver tanto con la sociedad como con la naturaleza. No va a ser hasta el siglo XVIII, sobre todo a partir del nacimiento del mercantilismo, de las sociedades ya más capitalistas, cuando se va a hacer una distinción entre lo que es naturaleza y lo que es sociedad. Y va a ser la sociedad la que va a entender a la naturaleza como una parte subordinada a la que se le tiene que robar, se le tiene que extraer, hasta que hemos llegado a la situación actual, que hemos hecho un extractivismo total y hemos dejado a la naturaleza totalmente arrinconada. Pues bien, este dualismo de naturaleza y de cultura es de lo que vamos a hablar. Y tal y como entienden ya no las sociedades que llamamos animistas, totémicas, sino la actual. Es decir, lo que vamos a hablar es de la situación en la que nos encontramos actualmente en nuestro campo. Vamos a hablar de la sociedad rural de Albacete. Y los diversos teóricos, estudiosos, esto lo han trabajado mucho los franceses, de Escola, también los sudamericanos, Escobar, lo han estudiado varios, y yo lo he resumido en una cosmología que llamamos el naturalismo. En el naturalismo conviven ahora mismo, en estos momentos, estos tres campos que tenemos aquí: una cosmología campesina, que es la que podemos encontrar en algunos sitios aún de las zonas rurales de la provincia; una cosmología urbana, que es la visión que tienen los de la ciudad cuando van al campo; y una visión un poco más relacionada con la globalización, que es lo que se llama pues, una cosmología global de la biodiversidad. Es decir, hay distintos términos para hablar de esto. Voy a hacer esta pequeña introducción un poco teórica y cansina quizás, pero es que para entender bien de lo que luego vamos a hablar, pues voy a hacer estas precisiones terminológicas que creo que son importantes. En cada cosmología, es decir, en cada conocimiento
que se tiene por parte de una cultura de la naturaleza, van a intervenir, y esto es fundamental, una distinta concepción tanto del tiempo como del espacio. Esto va a ser distinto en cada una de ellas. Va a haber unos poderes, va a haber una jerarquía, va a haber unas prácticas sociales, va a haber unos valores, va a haber unos símbolos, es decir, va a haber lo que Pierre Bourdieu llamaba un hábitus, es decir, en cada una de estas cosmologías se van a dar todos estos componentes. Y Albacete, esta fotografía me gusta mucho porque este es Albacete de los años 50 y 60, que muchos de los que estamos aquí hemos llegado a conocer, y cuando hablamos de Albacete urbano, de Albacete de una gran ciudad, Albacete era esto, es decir, Albacete era un sitio que tenía, nada más salir de la calle Ancha, tenía huertas, en la calle Batalla del Salado eran eras, hasta hace poco, es decir, gente de mi edad la hemos visto, y esta es la imagen que teníamos, por ejemplo, de Albacete. En el naturalismo, es decir, la cosmología que se denomina naturalismo, tiene estas tres componentes, una que conviven en la actualidad. Una cosmología que yo llamo campesina, que es, digamos, la que ha quedado de ese antiguo mundo rural y campesino, una cosmología urbana, que es más artificial, y la que decía que es la biodiversidad. Yo le he puesto estos nombres, estos son míos, me he permitido este atrevimiento de llamarle a la urbana ruraleza y a la de la biodiversidad le llamamos globaleza. En la cosmología campesina, que es la que nos vamos a dedicar fundamentalmente, se dan estas características, y luego voy a describir poco a poco cada uno de estos ítems. Como les decía antes, en la cosmología campesina hay una concepción del tiempo que es cíclica. Esto es fundamental y que lo hemos olvidado, pero hasta los años 60 en los campos era así. Hay una concepción del espacio donde la vivienda es una extensión más del campo, la familia y el parentesco funcionan de una manera jerárquica, se extiende toda una red de parentesco con unas alianzas matrimoniales que son homogámicas, es decir, se casan entre los iguales, pero hay toda una jerarquía entre los mayores, los jóvenes, los adultos, de todo esto veremos. Y hay un apego ecológico a lo que es los lugares, hay una sociabilidad que está perfectamente marcada por un complejo de ritual, y muy importante, y a veces no entendemos, y de esto seguramente veis rápido porque quiero que luego dejar tiempo para poder intervenir. Y esto es muy interesante para entender muchas veces esa relación en una sociedad más cotizada como vivimos hoy, entender la relación entre los animales, lo que es animal doméstico y lo que es animal lo salvaje, que es la dicotomía, cómo funciona, pues creo que va a ser interesante. Sobre las comunidades rurales hay una cuestión que es fundamental y para comprender la actual crisis ecológica, y es que tradicionalmente el campesino ha utilizado, y esto es muy importante, solamente una parte del ecosistema, es decir, solamente ha utilizado una parte de los recursos que la naturaleza le ofrecía, es decir, tenía siempre para reponer y ha utilizado una parte. Esto es fundamental porque siempre ha habido un cuerpo, siempre ha habido una reserva con la que poder actuar. Y ha utilizado, por ejemplo, algunos elementos que son algunos olvidados ya, la grana y el zumaque. La grana desapareció casi en el siglo XVI, pero no se entendería, por ejemplo, todo el desarrollo bajo medieval de la provincia de Albacete y de gran parte de Castilla-La Mancha sin la grana, que es de lo que sostenía el tinte, hasta que no se descubre América y viene una grana mucho más barata. Lo que más venía de América no es oro y plata, como muchas veces se dice, los barcos venían cargados de cochinilla para obtener el color rojo, y la única forma de obtenerlo era la grana, y Alcaraz, todas las sierras tenían hasta un cuerpo de ejército, los soldados de sierra, los caballeros de la sierra, que vigilaban para que no se robara la grana, porque era del Marqués de Villena, en nuestro caso. Las huertas, como decía antes, la caza, la resina, colmenas, guano, carbón, es decir, se vivía de todos estos elementos que el monte podía utilizar o podía ofrecer, pero es solamente una parte. Había otra parte
que era la que llamamos la parte salvaje, es decir, una parte del campo que era un poco temida, no se podía, donde estaban los animales salvajes, y se utilizaba toda esa parte que estaba domesticada. Esto es fundamental para entender por qué ha quedado de alguna manera residual. En la cosmovisión actual, más actual que la del mundo urbano, que yo llamo artificial, lo que se da es una mentalidad que es propia del universo urbano, es decir, de la mentalidad de la ciudad, del urbano. Esto va a aparecer cuando se va a producir la crisis campesina, es decir, en los años 60 y 70 es cuando se va a volver por parte de la ciudad al campo y a apreciar aquellas cualidades que el campo podía ofrecer. Va a desaparecer el cultivo tradicional, la naturaleza se hace salvaje, ahora vamos a ver algunas diapositivas donde vamos a ver esa visión que tenemos, yendo al campo se busca la autenticidad, es decir, poder estar en una cuadra, se va buscando todo esto como auténtico, que lo ven de forma muy distinta la gente de la ciudad a la gente que vive allí. Hay un choque de dos mundos y es sobre todo algo visual, es decir, se busca una estética, una belleza, un olor, un sabor, se busca todo esto, pero es más que nada visual. Socialmente, yo le he puesto ahí un limbo, es lo neorrural y se vive en un limbo social, porque cómo son vistos todos estos neorrurales que van al campo dentro de su jerarquía social tan estratificada, se forman ahí como lo que es un limbo. Aquí, esta fotografía en la que antes quería explicar, dice, allí arriba ya no quedan cristianos, allí arriba lo que queda es esto. Lo que queda es esto. Esta fotografía la pueden encontrar quien conozca la sierra en cualquier lugar de los cortijos, de las cortijadas, de las zonas altas de la sierra, donde ya no quedan cristianos, pueden encontrar estas fotografías de una rambla, un hilo de tierra, se canalizaba y regaba toda esta parcela. La visión que tiene alguien de la zona cuando ve esto es la dicotomía de bello y hermoso. Ve algo feo, ve algo que se ha asilvestrado. No ve una huerta como antes había aquí, sino que ve algo que es totalmente horrible para ellos. Sin embargo, un senderista, cuando ve esto, ve naturaleza, ve algo hermoso y ve algo que tiene ese valor que le da el mundo rural a la naturaleza. Un arrozal, esto era lo que podría ser la imagen de la derecha de ustedes, eso eran arrozales del Almazarán. Hoy si visitan esta fotografía, decimos el otro día, si visitan esa zona, pues encontrarán todo asilvestrado, salvajado, sin cultivar, y en los años 60 sería esto, un arrozal, que han desaparecido totalmente. El otro componente, la otra cosmología que pervive en el campo es la que llamamos de la biodiversidad, de la globalización. ¿Y qué es lo que se busca aquí? Lo auténtico, frente a lo que es avasallador, frente a las especies invasivas, lo que se va buscando en estos campos es algo que es auténtico. Se defiende lo que es las naturalezas locales, todos esos productos locales que hay. Incluso yo le he llamado aquí metáforas sociales, metáforas funcionan, aquellos que se dedican a la investigación, sobre todo los científicos, incluso toman desde el punto de vista social el aspecto de esos campesinos, incluso a veces en la forma social. En todo esto hay muchísimas metáforas, hay muchísimos simbolismos de cómo funcionan unas y otras. Un ejemplo, la nueva cocina. Muchos de los grandes cocineros se van a ese sitio local a buscar el tomate tal, el tomate cual. El otro día cuando estuvimos en Almazarán nos hablaban del tomate del Almazarán, que ha desaparecido totalmente. Pues buscar el tomate del Almazarán es lo que se persigue para esa nueva cocina. Y el ejemplo más paradigmático de todos pues van a ser los parques naturales, todos los parques que son zonas protegidas en donde los autóctonos muchas veces no entienden toda esa protección porque ellos han vivido de eso de otra manera. Esto sería, por ejemplo, la protección que hay sobre los Calares, el río Mundo, el Parque Natural de los Calares. ¿Qué componentes en esta trilogía de cosmologías del mundo rural actual
¿qué componentes encontramos en la actualidad? Pues encontramos los campesinos residuales, pero que sí que quedan, con su mentalidad, su forma de ser, su forma de pensar, que es necesario, y por eso un poco el llamamiento que hacemos, que es necesario rescatar su conocimiento, porque lo tenemos totalmente ignorado. Los empresarios, los nuevos empresarios de la agricultura, muchas veces pues con esos tractores que han modernizado y que han industrializado las plantaciones, las nuevas plantaciones, está la administración, por supuesto, está todo lo que son la parte un poco comercial, talleres, etcétera, y también la presencia de lo que yo llamo pues la gente de la ciudad que vaya a vivir, los neorurales. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que nos queda residual, esta fotografía no tiene de hace mucho tiempo, pues cómo ocupaban el espacio todos estos campesinos residuales, y en aquella fotografía la he puesto porque es la importancia que tenía el papel de la mujer en el trabajo en el campo, que ha sido fundamental. Esta era una arrocera, era una fotografía de una arrocera. Bien, les hablaba, y vamos ya a entrar, después de esta introducción un poco teórica. A mí me gusta mucho ir de la teoría al dato y después del dato a la teoría. Entonces, sin entrar mucho en toda esta disquisición teórica, pero sí que creo que era importante pues, hablar de esto. Porque estas tres cosmologías, o cosmovisiones si queréis llamarle, me da igual, hay diferencias teóricas, pero no vamos a entrar ahora en ello, hoy en día conviven en el campo y muchas veces entre las tres están tensionadas. Se crean conflictos, y no entenderlo cómo funciona es lo que está impidiendo muchas veces que el desarrollo rural sea el que tiene que ser. Entonces yo lo que abogo es por una parte conocer cómo son estas tres cosmologías y que entre ellas se entiendan para ese desarrollo. Les hablaba de la importancia que es la concepción del tiempo. Esto sí que es distinto en las sociedades tradicionales y en las sociedades actuales. Les he puesto esta fotografía que a mí me encanta, que es del Instituto de Canarias, pero es del Amarejo. Es del Amarejo. Los arqueólogos, una de las tendencias de los arqueólogos es la astroarqueología, y están cada vez más investigando. Se ha publicado hace poco y lo pueden encontrar en el Instituto de Estudios Albacetenses, un libro de Pozomoro, un estudio muy exhaustivo de todo, pero tiene un apartado que es sobre la ubicación de Pozomoro en relación con la astronomía, en relación con Venus, en relación con los astros. Un arqueólogo que conoce muy bien Albacete, porque es el que ha investigado el Acequión, ha trabajado en las morras, la orientación que tienen con relación a los equinoccios y a los solsticios. Esta fotografía está hecha en el equinoccio, en un equinoccio de marzo, en el equinoccio de primavera, a la salida del sol en el Amarejo. Gente que vivió en el Amarejo sabían perfectamente lo que ocurría en el equinoccio y sabía lo que ocurría en el solsticio. Estoy seguro, no está estudiado, pero que en el Acequión, la gente que vivió, la orientación que tiene, por ejemplo, el peñón de las Peñas de San Pedro y Chinchilla, tiene muchísima importancia a la hora de la medición del tiempo que ellos tenían. Pero la concepción cíclica, que más he trabajado yo, y que esta se repite en cualquier este círculo, lo pueden aplicar a cualquier pueblo de la provincia de Albacete, y yo creo que también de España, que se refiere a la concepción cíclica del tiempo. Es decir, la concepción en el mundo rural del tiempo, y esto lo sabrán si le han preguntado alguna vez a sus abuelas, o si son más jóvenes a las bisabuelas, no sabían en el mundo rural los años que tenían. Si era niño, si era joven, si era adulto, si era mayor y viejo, pero aún se hacía. No se sabía la edad que tenía, muchas veces ni estaban inscritos en los libros de bautismo. ¿Por qué? Porque la concepción del tiempo no funciona por años, sino que funciona por ciclos. El ciclo en el mundo rural es de 40 días, una lunación y media. Hoy precisamente estamos en una fecha importantísima. Mañana es la última luna nueva
del martes de carnaval del invierno. A los 40 días ya empieza la cuaresma y viene el equinoccio. Una forma de vivir el tiempo totalmente en relación con la luna. Y esto en el mundo rural está perfectamente ordenado, clasificado. Cada 40 días hay siempre un periodo festivo y sobre todo en este que tienen aquí, en lo que es todas las fiestas del invierno. Si quieren estudiarlo, verlo de una forma más detenida, en el Museo del Carnaval de Tarazona lo estudiamos aplicado a Tarazona y desde que empieza el ciclo invernal, la Iglesia lo cristianizó con Santa Bárbara, Santa Lucía, San Antón, la Candelaria, San Blas, los matachines, y hoy lunes, es precisamente el día de los espantajos. Es el día en el que la gente se disfraza con una máscara de un animal, se pone de espantajo porque mañana es el martes del carnaval, que es una fiesta fundamental. 40 días de cuaresma y otra vez la resurrección. La primavera popular empieza mañana. Es mañana cuando empieza, no empieza en el equinoccio. Esto se repite en todos los pueblos de la provincia, pero no solamente es en los pueblos, sino que también en el arte, por ejemplo, en el Aguador, este cuadro conocido, lo que está haciendo aquí es precisamente las edades. El señor mayor le está dando una copa de agua que tiene un higo, fundamental el higo dentro, se lo está dando al joven bajo la mirada del adulto, las 3 edades, que en nuestros pueblos funciona. El invierno, la gestación, la primavera, que corresponde con la niñez, los ritos de paso, en el verano la adultez y el otoño la vejez. Esto funciona, la concepción del tiempo del mundo rural es esta. Esta sí que ha desaparecido y sí que se mantiene muy, muy, muy residual. Nosotros la hemos recogido, la hemos estudiado, pero con la literatura oral de la gente que hemos encontrado, y bueno, y todo eso está ritualizado con canciones, versos, muchísima literatura oral. Aquí tienen precisamente ese rito del higo, ¿no? El aligui. El aligui no es otra cosa que el rito de paso del tiempo que les comentaba. Es el inicio de los jóvenes, de la edad ya del niño a lo que es adulto, y el higo simboliza pues, es un inicio sexual, rito sexual. Luego ya viene, pues bueno, la concepción del tiempo medida con los relojes de sol o el tardón. Esta es una reproducción de cómo sería, se la debo a José de las Heras, cómo sería Alcaraz cuando se construye la torre del Tardón, y precisamente con una campana para medir los tiempos. Hablamos de la casa y le decía que la casa es la prolongación del campo. Esto es lo que ha quedado, estas casas, y esto es el campo del Almazarán que antes les comentaba. La casa y el campo forman toda una unidad. Aquí tiene, por ejemplo, cómo se aprovechaba para vivir cualquier espacio natural. Aquí tienen lo que es en las casas de Juan Núñez, en una rambla, lo que ellos llaman la ceja, las construcciones que ellos tenían, y a su vez de ser vivienda, dentro cultivaban también, por ejemplo, champiñón, es decir, optimización de todo lo que es la naturaleza. O en aquella es muy típica, que es aprovechar un hilo de agua para poder luego regar en distintos escalones pues todo lo que es la zona. La casa que se ocupa de una manera distinta por cada miembro de la sociedad. La mujer tiene sus espacios, el hombre tiene sus espacios, los animales tienen sus espacios, es decir, la concepción de la casa es totalmente distinta a lo que es la ocupación de la casa ya en las sociedades modernas. El horno que está integrado, los lavaderos que están en las afueras, a veces son comunitarios, a veces son individuales. Lo natural y lo social está totalmente integrado. Hay una integración total. Y para que esto funcione, cada cosmología tiene su propia organización social. En el caso de las sociedades campesinas, lo que funciona pues, son las redes de parentesco. Les voy a poner algunos ejemplos, luego se traduce en rituales, como tienen aquí pues unos bailes que se hacen en las pedanías, y después las
bodas antiguas, de estas de las invitaciones, donde siempre el que está es el cura en primer lugar, pero lo que es el matrimonio, todo el enlace del parentesco, está totalmente siempre relacionado con la tierra. En algunos lugares que hemos hecho trabajos donde el minifundio ya no puede ser más pequeño porque es imposible vivir, nada más nacer, las familias adjudican o hacen el trato para el matrimonio de los descendientes que tienen las parcelas juntas. Nada más nacer. Es un Albacete. En la sierra de Albacete ocurría esto. Es una estrategia matrimonial para poder pervivir y para poder mantenerse. Todo lo que es el parentesco homogámico, es decir, se casan entre iguales, y está perfectamente organizado el papel que cada miembro de la sociedad va a tener, el papel de la mujer, el papel de los mayores, el papel de los jóvenes, todo. Y todo tremendamente ritualizado, como ahora veremos. Hay un apego a los lugares, algo que no tenemos ahora, ¿no? Lo que yo llamo... En las sociedades actuales tú vas a un centro comercial y lo mismo da que estés en Nueva York, que estés en Imaginalia. Son exactamente igual. Es exactamente igual. Son lugares que han perdido esa identidad de lo local. El ritual de los apegos a los lugares es algo que caracterizaba a todas estas sociedades. Y sobre todo... Y esto es quizás lo más interesante y lo que más nos ha podido quedar. Vivimos en una sociedad que si hay algo que ha perdido es los ritos, desritualizada totalmente. Estas sociedades están perfectamente ritualizadas. Ritos que son de comunidad, ritos que son de identidad local, ritos que son de paso. Cada vez que uno pasa de una edad a otra, se ritualiza con una serie de acciones, acciones de jóvenes. Los quintos viene a ser un rito de paso, la misma comunión. Confirman la identidad local. Un pueblo frente a otro tiene una rivalidad, no se pueden casar entre pueblos si no tienen una confirmación de un pueblo sobre otro. Para eso están los pilones, ¿no? Las peleas que había por echar en el pilón o pedir la patente, todos estos rituales que en los pueblos ha sido habitual hasta los años 60 o 70. La enfermedad, atender a la enfermedad, el uso de las plantas, el uso de las medicinas populares, toda también tremendamente ritualizado. El mal de ojo. El mal de ojo, cuando alguien se saltaba un ritual de la comunidad, yo esto lo he discutido mucho, cuando decían hablar del mal de ojo y es como si estuvieras loco, fueras un terraplanista. No, el mal de ojo es porque te has saltado una norma fundamental de la sociedad y puede ser que hasta te vuelvas invisible y mueras por vudú, la muerte por vudú que se llama. Acciones ritualizadas sobre todo por la Iglesia. La Iglesia fue la que recogió todos estos rituales y los supo adaptar al propio cristianismo. Jesús, por ejemplo, va a nacer en un solsticio y va a morir también relacionado pues, con un equinoccio, ¿no? La vida y la muerte totalmente ritualizada. Símbolos, metáforas, el genio creativo. Para poder vivir hay que hacer cosas a veces que ni los científicos, matemáticos, físicos, hacer cualquier artilugio para elevar el agua, para llevarlo a un sitio, se requiere un genio creativo enorme, una artesanía, una flauta musical, cualquier cosa, pues requiere un enorme genio creativo y la música y lo que es la oralidad, toda la literatura oral, pues va a tener un papel fundamental. Son los ritos de sociabilidad manifestados pues, en procesiones, quizás la más importante o la más llamativa ha sido la del Corpus, pero también las celebraciones vespertinas de hombres solo haciéndose la cuerva. Bien. Les decía, y esto sí que es a veces muy polémico de entender, y yo muchas veces que soy muy aficionado a escribir en Facebook y me meto en camisas de 11 varas, he tenido muchísimas polémicas con esto cuando hablo sobre todo de la tauromaquia, pero las relaciones en el mundo tradicional con los animales son muy especiales. El animal, las relaciones humanas-animales son de subordinación y hay un tipo de concepción y una distinción, está claro en la cosmología campesina lo que es doméstico y lo que es salvaje.
¿eh? El lobo desapareció aquí en los años 20 o en los años 30 de la anterior centuria, ya no hay lobos, pero aquí había lobos. Y el lobo, igual que está pasando en otros lugares ahora, el lobo era el peor enemigo. Era el peor enemigo de esas sociedades. Era lo salvaje. Ahora el lobo es lo protegido. Para que vean el cambio, para entender este cambio de las relaciones con los animales. Y si hay un tema polémico con los animales, es el tema relacionado con la tauromaquia. Sobre animales hay una relación, por ejemplo, ya no solamente con los toros, sino también los caballos, los gallos, las cabras, los fantásticos también, en lo que son dragones, tarascas, animales míticos. Es decir, que el mundo animal es fundamental en las sociedades rurales y lo hemos olvidado porque hemos mascotizado. En la sociedad urbana estamos totalmente mascotizados. Este es un mapa de la provincia de Albacete donde, fíjense, en la parte sur, que es donde más predomina la sierra, en todos estos lugares hay encierros. Y en la parte más urbana, es decir, más próxima, más llana, el Albacete más urbano, es donde están las plazas de toros ya de las corridas oficiales. Puede desaparecer, de momento, puede desaparecer las corridas oficiales, normativas, pueden desaparecer, pero quien conozca la sierra, en todos estos lugares donde hay encierros, aún siguen cumpliendo un papel de relación social fundamental. El otro día, para San Blas, que fuimos a Elche de la sierra, nos topamos por los caminos con la gente que iba con caballos, los jóvenes que iban con caballos a por los toros y después los iban corriendo. Es un ritual que está vivo aún en esas sociedades y que tiene un componente social importante. Yo no digo estar a favor o en contra, pero sí que hay que conocer, y si existe en esa dimensión que tiene, es por algo, a eso me refiero. No me voy a extender de esto mucho en la etnomúsica, pero es fundamental porque el próximo lunes la conferencia la va a impartir mi amigo Manuel Luna, y él fue de los primeros que en los años 70, ella se dedicó a recopilar todo lo que son las etnomúsicas, pero sí se ha dado un fenómeno, y me voy a referir brevemente, que sí que merece la pena reconocer. Precisamente el fin de semana que viene, en Nervio, hay un festival de cuadrillas y que hay un fenómeno cuadrillero que ha tenido lugar en la zona del noroeste murciano, en la zona de Caravaca, en la zona donde han pervivido hasta los años 70 y 80 cuadrillas de músicos, que aún seguían haciendo ese ritual. Ese ritual que está a punto de desaparecer lo han recogido los jóvenes y ha surgido el fenómeno de Barranda y el fenómeno de los festivales de cuadrillas, que en la zona de Murcia está extendidísimo, y de ahí ha ido a Nerpio, y el fin de semana de hecho lo van a tener, y es una manifestación extraordinaria sobre el toque de música. Así que nuestro amigo también del Instituto de Estudios, Julio Guillén, ha estudiado la forma tan distinta de tocar. Bien, de tal manera que todo esto que tenemos, todas estas cosmologías campesinas, lo que constituyen en la actualidad es un enorme patrimonio que desde el punto de vista de la antropología y de la etnografía, pues estamos bastante molestos porque no se considera. La ley de protección de patrimonio histórico-cultural contempla todos los patrimonios, el arquitectónico, el musical, el arqueológico sobre todo, pero a la hora de hablar de esto que yo he comentado, de la literatura oral campesina, de la arquitectura vernácula, de los rituales, todo eso es que no lo tenemos ni inventariado ni recogido. Unos cuantos locos que nos hemos dedicado desde hace tiempo a recopilar por nuestra cuenta, pero no hay nada organizado, estructurado, ordenado, no hay nada. Estamos recogiendo lo último y es fundamental. Quedan que sepan aún de esto, quedan muy poca gente, muy pocos. Y recogerlo es fundamental. Luego constituye un patrimonio que a su vez es un patrimonio que puede ser fundamental para todas las cuestiones de lo que es el desarrollo. Este patrimonio se encuentra en esta situación. Alguno que es arcaico, como este que decía de la grana, pues eso ya va a ser
muy difícil de recuperar a no ser para alguna artesanía especial o del zumaque o cualquier cuestión de este tipo. Pero otro aún es residual, pero está vivo, se puede recuperar. Y hay algún patrimonio que es emergente, como es este de las músicas populares, que este sí que está subiendo para arriba y que puede ser importante, pero sin recogerlo, sin estudiarlo, sin tenerlo, si no se hubiera hecho una labor de recopilación, por ejemplo, de las músicas, de esos sones, como se tocaban, pues sería ahora mismo imposible de poder hacer esta música que, por ejemplo, en Asturias y en algunos, Rodrigo Cuevas, todos estos músicos que han utilizado estos sones en Asturias, en Galicia, en el País Vasco, en Cataluña también, y aquí pues fenómenos también que aún yo creo que están aún por salir. Y todo esto de alguna manera tiene que ver con un patrimonio simbólico, tiene que ver con un patrimonio simbólico que de alguna manera lo tenemos que mantener también, y por eso yo en los últimos años me he dedicado a hacer museos, a todo esto, musealizar, donde he vendido la idea de hacer un museo, porque es la única manera de mantenerlo. Todo esto que yo he explicado en un pueblo como Tarazona lo pueden entender perfectamente visitando el Museo del Patrimonio Local y del Carnaval, y se pueden hacer cosas bonitas como creo que hizo Serzo. Yo le conté todo esto, esta conferencia a Serzo, le pegué la paliza, le hablé de todo el ciclo invernal y él fue capaz de organizar un tótem de 9 metros donde está todo el ciclo invernal de una forma artística. Pero el gran reto de los museos es cómo captar, conceptualizar, clasificar todas estas prácticas, que muchas aún están vivas, otras están muertas, otras moribundas, cómo recogerlas y cómo incluirlas en los museos para que puedan tener una potencialidad de cara al futuro. Ese es un reto que es importante y ese es el papel que tienen que jugar algunos centros de interpretación de museos, pero creo que ahí tenemos aún bastante que hacer. Para terminar, porque les decía antes que no me gustaría ser muy paliza y que prefiero que se participe mejor y aclarar algunos conceptos. Lo que hemos visto, que hay una crisis desde el siglo XVIII, pero que ahora ya es exponencial, entre lo que es el modelo naturaleza y cultura que empezó en el siglo XVIII a bifurcarse. Esta crisis es ya de una magnitud tan enorme que nos estamos cargando el planeta, el cambio climático. Esto es así, esto no digo yo nada nuevo, esto es así. Hay una emergencia y ese modelo está en crisis. Por lo tanto, se necesita una nueva visión del desarrollo. No se puede hacer un desarrollo rural con un componente que sea desarrollista y que sea mercantilista y que esté acoplado pues, a las agriculturas especulativas, a las agriculturas empresariales, sino que hay que buscar otra manera de armonizar el desarrollo rural. Tiene que tener autonomía política, es decir, esto no puede depender de los vaivenes políticos de turno, sino que tiene que tener una autonomía política y, en definitiva, lo que se trata es que estas relaciones de naturaleza y cultura se tienen que redefinir, se tienen que volver a estudiar. Y, como les decía al principio, no se pueden entender estas relaciones si no comprendemos que existe una tensión, que existe una conflictividad y que esa conflictividad viene porque la cosmología de cada uno de los componentes, es decir, la manera que uno tiene de entender con la naturaleza es distinta y eso se tiene que conocer. Yo cuando discuta con alguien de los encierros de Elche de la Sierra, por poner un ejemplo, el otro tiene que saber el papel que cumplen esos encierros. Luego ya veremos si van a desaparecer o no van a desaparecer. Y lo mismo que hago con esto, pues haría con todo. Cuando hablamos de una semilla, cuando hablamos de las especies invasoras, cuando hablamos de todo esto, se tiene que llegar a un diálogo, se tiene que llegar a un acuerdo, y para llegar a esos acuerdos la gente que trabaja en desarrollo rural tiene que estar formada
en estas cosmologías, en cómo funciona y cómo han funcionado, y sobre todo en la cosmología campesina, ¿eh? Saber cómo funcionan. Tú no puedes ir de la ciudad a hacer allí un desarrollo cuando no sabes cómo la gente te va lo que tú quieres. Cuando tú vas como técnico de un parque natural y vas a decir que hay que preservar esto y te van a prohibir entrar con la cabra o hacer la dula o cualquier cosa de estas, pues va a haber un choque, va a haber un frentismo. Entonces todo esto hay que solucionarlo. Y de alguna manera lo que se trata es de darle una vuelta al patrimonio y que hay que repensarlo, hay que conocerlo, hay que protegerlo, hay que divulgarlo, hay que hacer todo esto. Y bueno, pues frente a la dureza de todo esto que les he contado, pues bueno, pues ahí tenemos la cultura. Así que muchas gracias y bueno, pues espero las preguntas. Gracias, Miguel. He sido rápido, ¿eh? Sí, vamos a ver qué preguntas. Levantan la mano y me voy acercando con el micrófono. Sí. Gracias. Miguel, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Por la conferencia. Repensar el patrimonio es la última conclusión a la que llegabas, pero antes habías dicho que ni siquiera se conoce, que ni siquiera se ha trabajado, ni siquiera está inventariado. Entonces, ¿cómo funcionaría esa conclusión? Pues el patrimonio está legislado, o sea que tenemos una ley de patrimonio nacional, tenemos una ley de patrimonio regional y después hay también una competencia que tienen los ayuntamientos. ¿Qué pasa? Que cuando se habla de patrimonio, casi siempre se nos va a los parques arqueológicos, por ejemplo, que son necesarios y está bien. Pero la lucha que yo he sostenido es que hay otro tipo de patrimonio que es el etnográfico, que es el patrimonio de lo popular, que es el patrimonio de la gente ágrafa, que es el patrimonio de la oralidad, que es el patrimonio de lo vernáculo, que es el patrimonio de las raíces, que es el patrimonio de lo auténtico rural, y todo esto no está inventariado. O sea, pero es que ni siquiera se ha preocupado ninguna autoridad, o sea, a lo largo de la ley es del 85, 1985. Entonces, desde entonces hasta nuestros días, nadie se ha hecho un catálogo de todo esto. Sí que, bueno, pues desde el Instituto de Estudios Albacetenses hemos publicado. Hay gente que se ha dedicado a estudiar, mi amigo Jordán, que antes citaba, pues lleva trabajando en esto mucho tiempo, Manuel Luna también, es decir, que un equipo, pero sin estar coordinados y sin tener una forma de trabajo, porque todo esto necesitaría pues estar inventariado, en fin, necesita lo que es un proceso de investigación, de catalogación que no se ha hecho. Se ha hecho, por ejemplo, para los monumentos artísticos. Por eso muchas veces cuando se habla de Albacete, de los monumentos y tal, bueno, pues están algunos protegidos. No se puede tirar un monumento porque tiene una protección, pero ¿y un horno moruno? Un horno moruno, quien quiera va y lo tira. Y no pasa absolutamente nada. Tú cambias una reja de aquí de se arma un lío, las rejas, por ejemplo, que no hay que cambiarlas, y se arma un lío. Pero tú vas a un pueblo y tiras un horno o una canalización de agua o un sistema de riego, que es fundamental, los sistemas de riego. Eso es lo que decía yo antes, el genio creativo, para hacer como un hilo de agua, tú lo llevas al lavadero, a la huerta, tal. Eso necesita cómo captan el agua, cómo se busca el agua, todo ese genio creativo, todo eso no está para nada inventariado y no pasa nada si se destruye un pozo, un aljibe, un lavadero. Hay pueblos que tienen lavaderos y algunos ahora los han arreglado, pero hay muchísimos que están destrozados. Yo cuando recorro la sierra siempre tengo un catálogo de lavaderos y hay muchísimos que están totalmente abandonados y arreglarlos vale poco, pues ni eso. Sí, desde luego has apuntado cantidad de datos importantes y cada uno además se podría profundizar muchísimo. Pero a mí me da que pensar en cuanto al, diríamos, vamos a decir la palabra problema, de que tenemos una parte de nuestra historia reciente que por lo visto no va a quedar prácticamente como quien dice escrita, por así decirlo, para que se conozca. No es que vivimos muy rápido, no es que se están produciendo los cambios muy rápidos,
Me explico, la historia del siglo XVIII, del siglo XIX, bueno, está escrita y tal, pero es que desde los años 60 hasta el día de hoy es que hemos pasado de reírnos, de ver un zapatófono, a que hoy día vamos con el teléfono a todos lados y para poner la calefacción a no sé cuántos kilómetros. Quiero decir, está pasando todo tan rápido que no da tiempo de asimilarlo. Entonces, como no da tiempo de asimilarlo, no hay tiempo para escribirlo y no hay tiempo para explicarlo. ¿Podría ser? Bueno, viene de los años, o sea, llevamos ya de esto mucho tiempo, de los años, la crisis del mundo agrario tradicional se empieza a producir en los años 60 de la anterior centuria, ¿eh? Entonces ha pasado mucho tiempo. Es cierto, y he dicho una verdad muy grande, que es que como era campesino, y bueno, por aquí hay un Bernardo, no sé si estará por ahí, que ha escrito un libro que se llama La Losa, y en ese libro lo cuenta muy bien. Daba vergüenza el que se tuvo que ir a estudiar, si me permites que cuente, que se tuvo que ir a estudiar allí con los curas, y claro, él nunca se había duchado en su casa. Entonces, claro, todo ese mundo es que daba vergüenza, ¿eh? Todo ese mundo que él nos cuenta en su novela y que los que somos mayores lo hemos conocido. Yo soy de Tarazona, un pueblo grande, pero pasaba exactamente igual. Entonces nos avergonzábamos de esa mentalidad, nos avergonzábamos todos. Entonces, claro, no lo queríamos ni recoger, ni retener, ni nada. Y tener una casa de tapial, que ahora hemos visto en las crecidas, muchas de estas casas, ya que hay también un arquitecto que conoce bien el tema, muchas de estas casas están construidas a resistencia con piedra, resistencia y tal, y hubieran resistido las aguas, y han resistido en Grazalema ese embate de aguas, que hoy una vivienda pues no lo aguantaría, pero nos avergonzábamos de esas casas. ¿Por qué? Porque no tenían pues ningún tipo de... Y además, como antes decíamos, es que estaba todo integrado. En la casa es que vivían los animales, en la casa estaba el oficio, en la casa se ocupaba, es decir, estaba todo integrado, y toda esa integración, pues claro, nos avergonzaba. Entonces nos hemos dado cuenta tarde, aunque algunos ya llevamos luchando tiempo con esto, que era importante, pero ya estamos en las últimas. Ya para recoger algo así interesante te tienes que ir a una residencia de la tercera edad, de una zona así, recoger allí, preguntar y reconstruir, y que te vayan contando. Y además que también es difícil recoger, que no es fácil, no es en un archivo que está todo escrito, que hablar con la gente de estas cosas a veces es complicado. Pero no es que hemos tenido tiempo, pero no le hemos dedicado atención, no lo hemos valorado, lo hemos destruido. Pasó en Albacete con la arquitectura tradicional, no ha quedado ni un patio de vecinos. Decía que toda esta mentalidad que he hablado campesina en Albacete estaba, como hemos visto en la huerta, pero no haber quedado un patio de vecinos, ni siquiera, aunque sea, no queda una aldea. Yo digo, ¿cómo una edificación tan importante, tan simbólica de La Mancha como es una aldea, no hay un museo de una aldea, un sitio donde se pueda ver una aldea, pero no remozada, donde los nuevos propietarios han hecho una casa estupenda y tal, sino cómo funcionaba una aldea y qué es una aldea, que es importantísimo. Para la explotación latifundista de La Mancha es fundamental la existencia de esa construcción de la aldea. Y me fastidia mucho porque cuando hablamos de la masía catalana, los catalanes la tienen a la masía pues como el románico rural que ellos tienen. Y aquí una aldea, pues vamos por los campos y la vamos destruidas. ¿Más preguntas? Hola, buenas tardes. No sé si ¿me oís? Sí. Bueno, pues esto va a parecer una cuña publicitaria, pero creo que tiene que ver mucho con el asunto que hoy se ha inaugurado en el Centro José Saramago de la Universidad Popular una exposición llamada El Esparto, Naturaleza y Cultura. Creo que merece la pena, creo que está entroncada con nuestro patrimonio, con la cosmogonía rural, y creo que merece la pena porque es, ya os digo, de una gran extensión, no va a estar mucho tiempo, pero creo que entronca claramente, y hay gente todavía, como el aula de la naturaleza de la Universidad Popular,
que se preocupa, aunque como dice Miguel, pues posiblemente sea un grano perdido en medio del campo ya que no se cultiva. Gracias. Sí, hay que reconocer el trabajo que está haciendo José Fajardo y además también pues gran parte de los etnobotánicos. En todo esto que he dicho del patrimonio es muy importante también el papel que han tenido la botánica, ¿no? Entonces el trabajo que se ha hecho en Albacete con la botánica es importante y el trabajo que está haciendo José, no solamente con el esparto, Fajardo me refiero, sino que también con las veredas. Hace poco presentamos en Cartagena un trabajo sobre las veredas y los segadores, cómo los segadores de La Mancha iban a Cartagena y luego cómo ellos venían aquí y cómo eran esas relaciones, la importancia que han tenido las veredas y el mundo vegetal, que también tiene mucho que ver, el mundo de la cuerda, con febrero, con lo que es San Blas, que es el patrón de la cordelería, tiene muchísima importancia y también mucho que ver con los vientos, con la garganta, todo es muy simbólico todo. Y los cordeleros, los vientos, San Blas, que es el santo de ellos, por el trabajo que ellos hacían, las cuerdas vocales, ¿no? De las cuerdas, los cánticos que había. Todo eso muy desconocido, muy desconocido. Se habla de San Blas, que cuida las gargantas y ya está, pero la importancia que tiene San Blas en el mundo rural por la cordelería es fundamental. ¿Más preguntas por aquí? Yo te quería hacer una pregunta que va un poquito vinculada a las nuevas generaciones, ¿no? Comentaba esta chica de aquí de la izquierda, digo chica porque hay que... vamos a ver, de las relaciones que tú tienes con la gente más joven, todos los que estamos aquí pintamos canas, ¿qué interés suscita este tipo de, por ejemplo, la cosmología rural en la juventud? Te lo digo porque mi experiencia es bastante nefasta en ese sentido. Es decir, el interés está muy relacionado con las nuevas tecnologías, si el móvil es mejor, las redes sociales y tal. Y muchas veces cuando intento transmitir este tipo de cosas en mi entorno, les importa un bledo. Es decir, y que se rompa un pilón, como tú has dicho, o pues se levante una vereda, se ocupe, ese tipo de cosas, observo que no les importa nada. Entonces me preocupa, hay un tema, y es que cuando pasemos nosotros, es decir, los que estamos un poco interesados en esta temática, ¿esto realmente va a tener continuidad? ¿Cómo lo ves tú? Pues hay sectores, claro, hay cosas que se pueden mantener y otras que no. Claro, no vamos aquí a reivindicar como los neorurales una casa que no tiene, que para hacer las necesidades tienes que ir al campo, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, con la música es importantísimo. Sí que se ha captado y hay zonas de Granada, de Almería, de Murcia, donde la principal actividad de verano y de invierno, las aguilanderas o en verano, es la música y se han adaptado perfectamente. Sí que la verdad que cuando yo he dado clases, como sabes, en la universidad de patrimonio etnográfico, y claro, cuando tú lo cuentas, de una suena así raro, pero cuando empiezas a hablar de todo esto y empiezas a hablar de la importancia que tiene un rito, otro tal, la gente se engancha porque es interesante, ¿eh? Claro, si tú vas a un museo etnográfico y ves colgadas hoces y un trillo suelto y tal, claro, pues eso un poco te crea rechazo, pero cuando tú lo contextualizas y le hablas de toda la simbología, de todo esto, a la gente le suele gustar. De hecho, en Aluex llevamos ya hecho dos cursos y cada vez, ya este año hemos descansado, pero hay una atracción y hay un interés siempre, claro, de gente mayor.
Pero todo es pedagogía. Es que esto, claro, se tiene que enseñar desde las escuelas, desde pequeños, se tiene que enseñar a valorar. En eso sí que, antes ponía el ejemplo de los catalanes y de los vascos también, es que en las escuelas vascas, en las icastolas, es que todo esto, apreciar la naturaleza es que se les enseña. O en Finlandia, escuchaba el otro día que en la educación 3 días, aunque nieva mucho y hace mucho frío allí, las clases se dan en la calle, se dan en el medio natural. Entonces aquí todo eso no estamos acostumbrados. Entonces, claro, no se valora. Hay que hacer mucha pedagogía, que no se ha hecho. Nos hemos más preocupado en enseñar la historia de los reyes católicos y tal, y no este tipo de cuestiones. Pero bueno, yo le veo, no soy tan negativo en esto, le veo que tiene, cuando tú le explicas bien, la gente le interesa. ¿Qué si no? ¿Por qué el interés de todas estas películas, las sagas, los videojuegos, vienen a ser muchas veces cosmologías de este tipo? Inventadas, recreadas, pero funcionan de la misma manera. Bueno, a mí me parece que esta última, aspecto que estáis comentando, me parece de lo más interesante. Pero además había pedido la palabra porque me he fijado sobre todo al principio en el concepto del apego que tú destacabas. Sí. A mí me parece que el apego hasta esta ruptura de los avanzados los años 50 o lo que sí, iba mucho más allá del valor de la tierra y del valor de las cosas, no digamos ya mucho más allá del precio, sino el valor de las cosas incluso aunque no fueran nuestras. Yo viví una situación en el año 56, 58, en que en una aldea cercana a Barrás, en Blancares, donde acababa la siega y estábamos en el día de la liquidación, los agrimensores a los que nos llamaban cuando no se habían apañado, que decíamos, o arreglado los dueños con los segadores, que entonces, sabéis, se segaba a mano y a destajo. Bueno, en aquel caso todavía estaban un poco más enfrentados de lo habitual, pero ocurrió un incendio en un campo mientras estábamos midiendo. De golpe, no me acuerdo por qué, una chispa empezó y había un día de mucho viento. Y en un momento 3 o 4 de los caballones de mies estaban ardiendo. Y aquellos segadores que estaban enfrentados con el dueño, como fieras, se lanzaron con sus propias camisas a golpear sobre aquellos trozos del rastrojo que estaban ardiendo y lo apagaron en menos de 10 minutos. Y a mí me parece que eso es algo que habría que destacar, que la gente tenía el concepto del valor de las cosas independientemente de que fueran propias. No sé si me explica. El apego, me gusta mucho esa palabra. Y bueno, ha nombrado agrimensor. Hay cada cosa es que puede ser una conferencia. Los agrimensores en los pueblos, una manera distinta de medir en cada lugar que no tiene nada que ver con el sistema métrico decimal y que es un aspecto interesantísimo. Pero es así. Mira, voy a contar una etnografía que hice de un pueblo que no voy a decir. Ese pueblo que hicimos la etnografía, una pequeña investigación, casi todo el pueblo era de 2 señores, 2 latifundistas, y el resto estaba repartido entre los pequeños. Y entonces le pregunté yo a uno de los propietarios, digo, joder, ¿por qué no le compres a fulanico de tal, a fulanico de tal la tierra? Dice, ve y pregúntale lo que vale su olivar, que a lo mejor tenía 20 olivas. Y ya, y fui y le pregunté, bueno, ¿no lo vendes esto? Dice, por nada del mundo, esto tal. O sea, era un apego, es un apego. Cuando se hicieron las concentraciones agrarias, que yo fui concejal y me tocó una, lo difícil que fue, sabiendo lo positivo que era, lo difícil que fue en muchos propietarios que cedieran por el apego. A eso me refería, que cuando se hace un trabajo de este tipo, como puede ser una concentración, todo esto es que lo tienes que conocer a la perfección y eso requiere pues mucho diálogo, mucha palabra y claro, el valor mercantil es que es muy distinto al valor emocional, sentimental de las cosas y eso lo sabemos bien, pero muy interesante, sí. Por eso utilizo tanto apego. ¿Alguna pregunta más? ¿Por allí? Voy.
Bueno, Miguel, muchísimas gracias porque es un placer siempre escucharle. A ver, yo plantear dos cosas. Una, sí que es cierto que aquí, por ejemplo, en España, sí que se tiene todavía mucho apego a las tradiciones y a esa cultura etnográfica que has comentado, sobre todo en el norte, Galicia, Asturias. Y de hecho, hay ahora mismo un músico que está emergiendo muchísimo a través de reconstruir instrumentos musicales que han desaparecido, cupeiro. Entonces, se le llenan los conciertos y es como la esperanza de decir, no solamente existe el reggaetón, sino que ahora mismo están emergiendo otras músicas que están atrayendo mucho a la gente joven. Y eso es como, no sé, esa esperanza de que a veces no todo está perdido. Y luego también hacerle esa comparativa que efectivamente, vamos a ver, yo lo que creo es que también en los planes de estudio y en los académicos está desapareciendo, se está machacando un poco las humanidades. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora todo lo que le interesa son las ingenierías. Entonces, claro, todo este patrimonio sobre todo es de las humanidades. Si se está enterrando académicamente, pues es muy difícil que la gente joven tienda a conservarlo. Porque es que ahora el joven le hablas de humanidades y te está, o sea, ya te mira como diciendo ¿de qué arcaicismo me estás hablando? Entonces yo creo que es difícil ahora introducirlo también en la época actual que estamos y hay que peleárselo mucho efectivamente y tener muy claras las cosas para realmente pensar, es que es algo valioso y por tanto entre todos, de una forma u otra, tendríamos un poco que pelearlo para que no desapareciera. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, fíjate, la importancia que nosotros, lo de las etnomúsicas, es reciente y viene de Murcia hacia aquí. Pero cuando viene la transición, que hay pues toda una efervescencia de todos estos grupos musicales de tipo folclórico, en Albacete y en Castilla-La Mancha no surge ninguno. Tú vas a Aragón y te encuentras pues desde la muchísimos grupos, ¿no? Galicia ya, Villadoiro, en fin, en País Vasco, en Cataluña, todos. Y hasta en Castilla y León. En Andalucía con el flamenco. Aquí no, fíjate, aquí no. ¿Por qué? Porque todo lo que es ese apego a lo tradicional, a tal, es que lo hemos denostado. Incluso cuando ha salido alguien así que ha querido hacer eso, pues se le ha tenido como, bueno, pues esto de nada, una paliza, no nos gusta. Y efectivamente ahora mismo moviliza muchísimo todos esos grupos que comentas y hay como una revitalización. Lo de Rodrigo Cuevas es un ejemplo. Bueno, y aquí tenemos también nuestra Carmento que hace sus cosas. Bueno. ¿Más preguntas? Buenas tardes y en primer lugar darte las gracias por la magnífica conferencia y luego quería un poco ver el tema de los animales, que creo que es algo que suscita cierta polémica. Sí. Cuando se ha puesto ahí en el mapa que has puesto de las localidades que hay en la sierra que tienen encierros populares, yo que los sigo y procuro ir a casi todos, faltan muchísimas localidades. Sí. He hecho un resumen ya, claro. Hay en aldeas, los de las aldeas no Pues están. muy grande porque hay aldeas, hay pedanías y todos los tienen conozco. su encierro. Entonces la pregunta es un poco, más que pregunta, es ver tú, ¿qué te parece a ti? ¿Por qué ha cambiado la sociedad tanto en el sentir hacia los animales? Lo que sienten todavía en estos pueblos serranos respecto al toro del encierro, en general la sociedad ha cambiado mucho respecto a eso. ¿Por qué pasa eso y qué opinas tú de eso? No sé si me he explicado bien. Sí. Yo, en mi opinión, bueno, quien me sigue en las redes le da mucho. Mira, tiene mucho que ver pues con la educación y también se cambia. Los que nos hemos criado, por ejemplo, yo he nacido, como tú sabes, en Tarazona y desde pequeños es que íbamos a los toros y era una cosa, cortar una oreja, pues íbamos los críos allí, es que no nos producía ningún rechazo, al contrario, pues era como una satisfacción. Entonces, claro, era otra visión, por eso hablo de las cosmologías y de las visiones y de las metáforas, es que es totalmente distinto.
Entonces, claro, vivimos, esto sí que ha cambiado, las relaciones con los animales, antes he dicho que eran de subordinación, en el mundo rural son relaciones claramente de ordeno y mando y son de subordinación, y se distingue mucho lo doméstico de lo salvaje con esas categorías. Entonces, una de las características de esta globalización es que cada vez se está equiparando más pues, en el mundo animal y el mundo humano. El hombre a veces se está bajando y el animal humanizando, ¿no? Y los tenemos. Yo soy amante de los perros. Me vea por ahí por Albacete, pues siempre con un perro. Y bueno, pues tiene que ver con esa educación que tenemos. Pero lo que te comentaba es que en estos muchísimos pueblos, porque como has dicho, pero están todas las pedanías que hacen, es que siguen cumpliendo un papel fundamental de relación social, de ritos de paso, guste o no guste, y cumplen ese tal. El otro día cuando fuimos a Alche de la Sierra había unos chicos jóvenes montados a caballos, más chulos que un 8, y los valientes corriendo delante de los toros, claro, es que estaban haciendo una exposición de masculinidad. Era así, hay que decirlo así, las cosas hay que hablarlas y entenderlas. Y claro, pues era un rito de paso y de valor, y eso es que funciona aún en los pueblos, eso sigue funcionando. Si no funcionara, en la ciudad ya no funciona, en la ciudad no funciona. Entonces, claro, por esa dicotomía y por ese desequilibrio. Y no va a desaparecer cualquiera que sea de pueblo. Imagínate un alcalde que suprimiera. Te voy a poner un ejemplo. Yo que fui concejal y además del PC en la época, hubo un concejal de mi grupo que se proclamó que decía que no había que hacer corridas de toros en las fiestas de Tarazona. Automáticamente en las siguientes elecciones no ganó, que se presentó el alcalde, no ganó, o sea, y que fue así, y estaba en la modernidad entonces, o sea, que eso es así, y cualquiera que está en la gestión de la administración pues lo tiene que conocer. A eso me refería yo, que hay que mantener, hay que hablar, hay que dialogar, hay que entenderlo. Entonces la gente es que ve las cosas de manera distinta, la fe todas de manera distinta. ¿Más preguntas? Hola Miguel, Buenas. nos conocemos. Como ha comentado el amigo de ahí adelante, de decir que los jóvenes, qué futuro nos espera. A lo mejor el problema no es que los jóvenes a un acto como este no va a venir, a charlas, mítines. Sin embargo, ellos se comunican de otra manera o siguen redes sociales. No sé si conoceréis a Eduardo Monesma, hace poco le han dado un premio como influencer, será un hombre ya de 70, 80 años, de mi edad. que hace 40 años se dedicó a hacer documentales etnográficos, desde la matanza hasta el cultivo del esparto, hasta los encurtidos, y su hijo pues ha cogido esos vídeos que hizo hace 40 años y lo está subiendo a redes sociales. Y tienen visualizaciones de 200.000, 300.000, una barbaridad. Y luego los comentarios ves a la gente que comenta esos vídeos y son gente joven, 20, 30, 40 años. A lo mejor el problema no es que los jóvenes no vengan a este acto, sino la forma de transmitirles estas cosas que estás hoy explicando tan bien y tan ilustrativamente. Y otra cosa que has nombrado también, has nombrado el País Vasco y Cataluña, que tendrán sus cosas, pero precisamente yo por conocimiento, hay un movimiento ahora mismo en Euskadi que muchos chavales jóvenes están cantando en euskera y usan el chistu, la chalaparta, y los están metiendo con bases de electrónica, sí. Batería, guitarra eléctrica, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama el chaval, pero es que en junio tiene un concierto en San Mamés, que para llenar San Mamés tienes que meter mucha gente, y es que lo ha llenado, y canta exclusivamente en euskera, sí. Y con bases y con folclore típicamente vasco, del País Vasco. Y está pensando en llenar otra vez porque tiene todo vendido, y no estamos hablando de vender entradas a 3 o 4 o 5 euros, un concierto subvencionado, no, son entradas de 30, 40, 50 euros y tiene lleno San Mamés. Y está pensando en meter al día siguiente o 2 días después para volver a llenar San Mamés cantando folclore vasco, con bases de chalaparta, chistu y música electrónica, que es lo que le llega a los jóvenes. Lo que estamos diciendo de, a lo mejor, la desconexión o como tú mismo has comentado, de la vergüenza que a lo mejor aquí no hay nadie que use la dulzaina o use, me refiero en Castilla o la León o Castilla-La Mancha, que use la dulzaina, la pandereta, la zambomba, típicos de nuestra tierra. Lo puedes hacer con bases de música moderna y sin embargo no se ve. Como dices tú, de a lo mejor sentir esa vergüenza de lo nuestro. Es que, como muchas veces hemos discutido, no sabemos si somos ni castellanos o manchegos. Pues si vas a Guadalajara y dices que es castellano, te dicen, no, Guadalajara no somos castellanos. Ya sabes tú el tema que hubo con Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, dónde metemos a Guadalajara, dónde metemos a Madrid. Es, no sé, el apego, nombras tú muchas veces, de a nuestras raíces. Es quizá
no vergüenza, pero nos avergonzamos, como dices tú. Yo en la casa de mi abuela no tenía agua en el baño, cagaba por decirlo finamente, perdón por la... Cagaba en el patio con las gallinas en el corral y luego el abuelo cogía la horca y le daba la vuelta a la paja y echaba paja nueva. Y ahora díselo a mis... Yo tengo hijos, coméntaselo a mis sobrinos, dile, caga ahí en el patio. Y es lo que pasa, es la vergüenza. Yo iba allí a casa de mi abuela y me sentía a gusto. Sin embargo, a la gente joven, dile que haga así. Cuando ya sabes tú que vas al campo, ya te ponen el típico baño. Ya sabes, cuando íbamos a vendimia antiguamente, cagábamos detrás de la cepa, o mirábamos detrás de la cepa. O sea, que es lo que dices de avergonzarnos de nuestra cultura, de nuestras raíces, que son eso, al final. Bueno. ¿Le quiere comentar algo, Miguel? ¿O no? No, como Ya lo ha dicho todo. Lo ha dicho él todo. Ha sido una Escatológica la bonita cosa. manera de acabar. Como he dicho antes, esta tarde. hay cuestiones tradicionales que se tienen que mantener y otras, bueno, porque no todo el mundo tradicional es maravilloso, ¿eh? Había cosas muy... El frío, por ejemplo, el frío y todas esas... era penoso también, ¿eh? El mundo tradicional es penoso. Me voy a subir al escenario con usted, Miguel. Muchísimas gracias por todo lo que nos ha contado esta tarde. Hablaba de poner en valor o de poner en marcha esos museos como el Museo de Tarazona. ¿Echa de menos algún museo en concreto en nuestra provincia o incluso en nuestra región? ¿Alguno que le gustaría poder ver y poder vivir en directo, disfrutarlo? Pues yo haría falta, como antes decía, hace falta un centro de interpretación de la aldea, de lo que son las aldeas, hace falta centros de interpretación, no con muchas pretensiones, a veces se habla de miles de euros, no, cosas sencillas que se pueden hacer de la cultura del trabajo, en definitiva, de lo que son las culturas del trabajo, por ejemplo, de la mujer, ¿eh? No nos ha dado tiempo a hablar qué papel tenía la mujer en este mundo, en la casa, en el trabajo laboral, en las huertas, todo eso. Entonces, por ejemplo, un museo de la mujer rural sería importante, es decir, habría que hacer mucho. Y hacer cosas sencillas y de esa manera se pueden hacer recorridos con los alumnos para que vieran todo eso, centros de interpretación, pero que tuvieran su sección de estudio, su sección de divulgación, sus nuevas tecnologías también para divulgar, es decir, conocer y valorar lo que es lo estudio. Y seguramente que entonces saldrían pues esos músicos, los Rodrigo Cuevas, y ya podrían salir hasta en el programa de Porón Cano y ser súper famosos como el que nos decía el compañero. Al final los museos y los centros de interpretación son una manera de mantener viva nuestra tradición y nuestros recuerdos. Esperemos que más pronto que tarde los podamos ver, sobre todo por las generaciones que vienen detrás de nosotros, para que tengan opción de recordar y de vivir la manera en la que vivían nuestros antepasados. Le voy a pedir a nuestro presidente que nos acompañe en el escenario y yo me voy a echar para atrás porque queremos agradecerle con un detalle que nos haya querido acompañar en este ciclo de conferencias de Aluex. Mientras se hacen las fotos, les recuerdo que regresaremos el lunes que viene con la que será la última conferencia dedicada a la historia, al arte y a las tradiciones, y lo haremos para escuchar a Manuel Luna Samperio, que nos hablará de la conservación digital del patrimonio etnomusical en nuestra provincia. Gracias por su compañía y buenas noches.